¿Tienes una orquesta favorita? ¿Acaso conoces a los músicos que hacen parte de ella, o su historia o su trayectoria? ¿O cómo llegan a ti los videos de tus sinfonías favoritas? Incluso la historia y la trayectoria de un maestro que te haya dado clases. Pues acompáñame a descubrir todo eso y más en La Clave Podcast. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de La Clave, el podcast. Mi nombre es Oscarly Rivas y en esta oportunidad tenemos a una invitada súper especial, Gabriela Samán, quien es una violista insigne de nuestro sistema de orquestas perteneciente a la fila de violas de la orquesta Juan José Landaeta. Bienvenida, Gabriela, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta propuesta. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar en este espacio. Primeramente quisiéramos saber cómo fue que llegaste a estos caminos musicales, cómo fue la elección de tu instrumento, quién fue que te incentivó a iniciar en la música. Ok, bueno, principalmente yo comencé la música gracias a mis padres, porque bueno, mi mamá tenía ese sueño de ser algún día músico y bueno, nada, comenzó como una actividad extracurricular, principalmente en el núcleo de Montalbán del sistema, y después vino la escogencia del instrumento en ese mismo núcleo. Yo al principio había elegido el violín como mi instrumento principal, comencé en la orquesta tocando violín, un tiempo más adelante decidí cambiar de instrumento porque pues en la fila de los violines cuando yo había comenzado eran aproximadamente 40 violines y nada más habían 5 violas. Un gentío. Entonces la profesora en ese momento nos preguntó pues a los violines quienes quisiéramos cambiar al instrumento de la viola. Y nos explicaron un poco sobre sus diferencias, sobre el sonido. Total que bueno, yo fui una de las que levantó la mano y dijo que bueno, quería probar, quería cambiarme al instrumento de la viola. Además la profesora nos mostró en ese momento el sonido del instrumento y me encantó. Cuando llegué a casa pues le comenté a mis padres lo que hice. Mis padres al principio pegaron un grito en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué inventaste? O sea, yo te habíamos comprado el violín, te compramos el arco, ¿qué es eso de la viola? Y dije, no, tranquilo, que todo es lo mismo. Total. Entonces, bueno, nada, mis padres llamaron al núcleo, hablaron directamente con la profesora y bueno, la profesora les explicó en qué consistían las diferencias, que no eran muchas, la verdad. Señor, solamente tiene que comprar otras cuerdas. Exacto, tranquilo. Nada más había que comprar otras cuerdas porque, bueno, la viola es un instrumento de dimensiones grandes, entonces no existen violas pequeñas, violas de 14 pulgadas, total que bueno, es muy difícil de conseguir, eso es ya cuando vas creciendo, te desarrollas, las manos un poco más grandes, el cuerpo, todo. Y bueno, así comenzó mi camino violístico, por así decirlo. Comencé en la Orquesta Evencio Castellanos con el profesor Borja Ascaño. Allí hice vida un gran tiempo. Eran repertorios un poco más exigentes a los que yo venía acostumbrada en la orquesta infantil, en la orquesta preinfantil también. Y tiempo después entré a la orquesta de violas con el profesor Royber Narváez, que fue una parte fundamental, digamos, de mi desarrollo a nivel orquestal. Era una especie de orquesta, exacto, pero de puras violas. Solo que, bueno, las violas cumplíamos el rol de, por lo menos, primer violín. Exacto, primer violín, segundo violín. Las violas hacían la voz de viola, el cello, contrabajo, pero todo de puras violas. Y allí también, allí logré la invitación a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, que fue la primera vez que toqué en una orquesta profesional, la primera vez que me enfrenté, digamos, al reto de montar, por ejemplo, un repertorio en una semana. Y recuerdo que fue la sexta sinfonía de Tchaikovsky, la Patética. Eso fue un reto, pero salí muy contenta de allí, me sentí satisfecha y bueno, posteriormente audicioné a la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. Pertenezco ahí desde hace
aproximadamente 6-7 años, ingresé en el 2018 y bueno, yo estoy súper enamorada de mi orquesta, me encanta lo que hacemos, sé que cada día nosotros le ponemos un granito de arena para que las cosas suenen muchísimo mejor y bueno, el desarrollo que hemos tenido a partir desde que se creó la orquesta en el 2018 ha sido inmenso y me encanta pues pertenecer allí y ser parte de eso y bueno, con el tiempo descubrí también que cuando ingresé al Conservatorio Simón Bolívar, que no recuerdo exactamente en qué año, que eso era lo que yo me quería dedicar durante toda mi vida. O sea, lo que comenzó como una actividad extracurricular, como de ir al núcleo, se convirtió más adelante en a lo que yo quisiera dedicarme en un futuro. El transitar de Gabriela en el núcleo, desde todo eso que nos estás contando, emocionalmente y educativamente, como humano, ¿qué sientes que puede ser la diferencia entre un niño que se forma musicalmente y otro que tiene una educación estándar? Bueno, yo creo que la primera diferencia entre un niño que quizás, bueno, tiene una educación un poquito, exacto, más estándar que la de un niño que de repente está en música o otro que hace algún otro deporte, es quizás el tema de la disciplina, porque si algo es que me ayudó muchísimo cuando estaba en el colegio, cuando estaba en bachillerato, era el tema de ser constante, perseverante, tener un horario establecido para estudio, también el tema de que, no sé si sabían, pero el cerebro de un músico hace que se desarrollen los dos hemisferios a nivel cerebral. Entonces yo creo que eso es algo súper importante en la formación quizás de una persona, no solo a nivel académico, sino también tener algo como que te ayude también a fomentar una sensibilidad sobre las cosas que tienes alrededor. De repente, no sé, el deporte también ayuda mucho. Gaby, tengo entendido que tienes una hermana que también es violista. ¿Cómo se desarrolla ese factor en tu casa? Bueno, hay un mito por ahí que dicen que cuando dos hermanos tocan el mismo instrumento suele haber muchísima competencia entre ellos, pero en mi caso no ha sido así. Más bien ha sido todo lo contrario. Yo pues tengo una muy buena relación con mi hermana. Mi hermana es una persona súper talentosísima, es una persona súper disciplinada. Ella al principio pues comenzó también igual que yo, pero ella tocando viola. Se retiró por un tiempo, comenzó a tocar piano y luego volvió a la viola. O sea, la música la llevó otra vez a la viola, sí, que eso era lo que ella quería. Y pues cuando ella retomó otra vez el instrumento, yo siempre la trataba de ayudar. Ella después fue consiguiendo su profesor de clase individual. Hoy en día es una gran violista, tiene un nivel altísimo. Estoy súper orgullosa de ella y pues siempre las dos nos estamos apoyando en todos los sentidos. De repente yo estoy estudiando y ella me dice, bueno, pero podrías hacerlo de esta manera. O de repente ella está estudiando y mira, pero ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Y a veces es súper bueno que tu hermana toque el mismo instrumento que tú, porque hay tanta música que se puede hacer en conjunto, siendo ella violista como yo también, dúos, ensambles, algún cuarteto de 4 violas. Y diferentes perspectivas. Exacto. A nivel técnico, musical. Sí. Bueno, las dos tenemos la misma profesora, o sea, prácticamente es la misma escuela la que manejamos las dos. De repente, a nivel musical, ella tiene otras ideas diferentes a las mías, pero esas diferencias ayudan mucho a construir, digamos, la idea musical principal o lo que queremos transmitir, etcétera. O sea, de verdad que ella es, yo no sé qué haría sin ella. Ella es mi súper apoyo. Qué bella, sí, la amo. De verdad. Gaby, y cuéntanos un poco de la transición psicológica o emocional que significó del núcleo a la orquesta profesional, porque siento que eso es como un bache bastante grande al que los músicos profesionales nos enfrentamos cuando tenemos que encarar el reto de cambiar nuestra filosofía de trabajo para en el núcleo, que es como que tengo un profesor que de repente me ayuda, los repertorios son más extensos, tengo 1 mes, 2 meses para montar esto, no sé qué. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la orquesta profesional, de que tenemos que estar al pie del cañón todo el tiempo.
¿Cómo transitaste esa situación? Mira, como tú dijiste ahorita, al principio fue bastante fuerte porque yo venía de una orquesta del núcleo en la que montábamos mensualmente un repertorio, que podían ser 3 obras, pero bueno, era mensual. Al llegar a la orquesta Juan José Landaeta o la Simón Bolívar, que en este caso fue una invitación, de montar el repertorio en una semana o 2 semanas, fue bastante fuerte, fue bastante heavy, porque ahí es donde te das cuenta de que, bueno, tienes que tener un poco más de organización para que las cosas salgan un poco más rápido. Yo creo que la clave está en la organización. Sinceramente yo creo que yo no lo pensé mucho, yo no lo pensé mucho, solamente mira, el concierto es este día y las partes tienen que estar este día, listo. Entonces uno busca la manera de que eso suceda, porque si uno está ahí, pues no tiene las capacidades para montar la partitura en el repertorio que se le está pidiendo. Entonces realmente yo no lo pensaba mucho, eso era, bueno, hay que montarlo, vamos a hacerlo lo más rápido posible, lo mejor que se pueda también. Estás actualmente cursando la carrera de estudios internacionales en la UCB. Cuéntanos un poco de eso, cómo sucedió con la orquesta, los repertorios, las clases individuales, cómo todavía te da tiempo de ser una Barbie internacionalista. Bueno, yo soy una de las personas que considero que aparte de la música, que bueno, ya es demasiado, porque uno tiene que estudiar teoría, armonía, textura, una cantidad de cosas que tiene la música y uno tiene que estudiar, pero también considero que pues sería bueno tener otra carrera complementaria a la música, porque eso igualmente nos ayuda a nuestra formación como seres humanos integrales. Entonces, pues, yo siempre, uno de mis sueños más grandes que yo tenía cuando estaba en el bachillerato era entrar primero a la Universidad Central de Venezuela, porque, pues, mi familia estudió allí, mi madre, mi padre, mis abuelos estudiaron allí. Entonces, bueno, para mí era entrar a esa universidad un sueño. Segundo, bueno, yo quería estudiar comunicación social por mi mamá es periodista, entonces siempre la acompañaba a las pautas, ver su trabajo me fascinaba, verla trabajar en casa también me fascinaba. Ella pateó muchos años en la calle y la acompañé durante muchos años en esa etapa de su vida. Y bueno, yo quería hacer eso. Pero también estaba la otra parte que, bueno, tenía mis tíos, que mis tíos eran abogados y me encantaba también lo que ellos hacían, sobre los temas de que hablaban. Y también tenía cierta curiosidad por el derecho. Entonces, bueno, nada, yo presenté mi prueba para ingresar a la central. También hice lo del artículo 25, que es para los estudiantes que realizan alguna actividad como deportiva, artística. Fue un proceso bastante largo, pero bueno, logré ingresar. Al principio yo había incluido 3 carreras que fueron como 4. Mi primera opción fue comunicación social, porque eso era lo que yo quería. La segunda fue psicología y la tercera opción fue estudios internacionales y luego derecho. En fin, bueno, la vida me llevó a estudiar estudios internacionales. En esa fue la que quedé seleccionada y bueno, durante todo este tiempo que he estado cursando la carrera he aprendido a quererla. Es una carrera que me encanta. Creo que soy muy buena para esa carrera. Esa carrera me ha motivado muchísimo. Y pues nada, esa es mi historia, digamos, de cómo ingresé a la central, cómo fue el proceso. También me han gustado, metí estudios internacionales, fue una de mis opciones también porque me gustan mucho los temas a nivel internacional, me gustan mucho los temas económicos, la política me encanta. Mis padres en casa hablaban mucho de política, entonces yo creo que eso también ayudó, pese pues a que mi madre era periodista. Semilla. Exacto, fue como una semillita y escuchar siempre conversaciones, por ejemplo, sobre la primavera árabe, que eran temas internacionales bastante fuertes y bueno, una niña como yo que estaba escuchando todo eso a mí me fascinaba en casa. Entonces, bueno, con respecto a
a cómo me organizo. Sí. Eso es un tema, ¿no? Porque mucha gente no sabe el esfuerzo que eso conlleva. Estar al mismo tiempo en la universidad, al mismo tiempo en la orquesta, que las dos no perdonan nada. No perdona. No perdonan, ahí no hay time, o sea, ahí no hay pausa, no hay time out. Yo muchas veces me levanto antes de que todo el mundo se levante, antes de que salga el sol, para hacer escalas el doble cuerdas, para hacer escalas en una sola cuerda, pasar el arco. Es un proceso antes de irme a la universidad. Entonces, si yo quiero estar al día con todo, tanto como para la orquesta, mis clases individuales, las clases del conservatorio, las materias complementarias, como para la universidad, tengo que organizarme súper bien y sacar tiempo de donde no hay. Como te dije, bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana y ahí es donde comienzo a hacer técnica, pura técnica. Sí, porque existe este mito de que si tú te dedicas a la música o si de repente eres parte de una orquesta del sistema, no me dan tiempo, no puedo hacer más nada, que la orquesta, que esto, que... y me retire. Eso es falso. Ese cuento de verdad que es muy recurrente. Sí, no, eso es falso, porque yo sí soy, capaz es muy romántico o sí estoy romantizando mucho, pero yo soy de las personas que cree que el que quiere puede, con organización. Eso no es que porque yo quiero puedo y me doy mala vida en una y llego a la otra. O sea, de verdad yo creo que sí se puede lograr con muchísima organización. Aquí hay casos de personas que están actualmente, por ejemplo, en la Orquesta Simón Bolívar, que han estudiado medicina y, ¿sabes? Yo creo que es tremendo reto. Sí, o sea, medicina es una carrera absorbente en todos los sentidos, es una carrera que, wow, o sea, tiene muchísima responsabilidad porque, bueno, ahí estás trabajando con vidas humanas, a la vez tienes que estar al día con música, pues creo que si ellos han podido, porque uno no puede, y eso es en base a la organización, a tener un horario, a no descuidarte en ninguna de las dos también. Como te dije, bueno, si hay que levantarse temprano a estudiar, se levanta temprano, uno estudia, hacer notas largas, hacer escalas doble cuerdas, hacer escalas en una sola cuerda, etcétera. Estudiar las partes de orquesta si en ese momento lo requieres. Luego, bueno, ir a la universidad, en mi caso luego ir a la orquesta, llegar a casa, tratar de descansar por lo menos media hora y organizarse súper bien, porque no puedes dejar de estudiar el resto del día, el repertorio individual, el repertorio de la orquesta, las tareas, las exposiciones, las presentaciones. Eso es mucho trabajo. Yo, sinceramente, ahí sí, yo creo que bueno, te tengo que decir que yo tengo muy pocas horas de sueño en el día. O sea, yo no duermo casi, como te dije, eso es un sacrificio que se hace para estar al día con una cosa y con la otra. Y que las dos no perdonen es... Y cuestión de paciencia también, porque a lo mejor todo lo que hace una persona regular estudiando solamente en su universidad en un año, tú lo haces en 2 porque de repente no presentas las materias completas. Exacto. O te tomas un tiempo, un semestre para respirar un poco y concentrarte en la orquesta, pero al final el resultado va a ser el mismo. Exacto. La diferencia es el tiempo que le dedicas a cada cosa. Bueno, yo principalmente... Yo lo que quiero dedicarme a mi vida es la música. A mí me encanta la música y bueno, yo tuve que hacer el año pasado una pequeña pausa a la universidad por temas, bueno, de orquestales, porque también, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de viajar y representar al país a nivel internacional, a China. Entonces, bueno, tuve que pausar por ese año la universidad, para, digamos, no poner en juego mi eficiencia, que he salido muy bien en la universidad, y también por un tema de buscar organización con el tema de horario, porque mi carrera es en la mañana, entonces tengo que meter materias tempranito y las otras tratar de meterlas lo más tarde que se pueda. Y bueno, sí, básicamente es eso. O sea, es que yo creo que ahí la clave, no hay secreto, no hay fórmula mágica, la clave es organización, disciplina, perseverancia y constancia. Y bueno, si es difícil psicológicamente es difícil mantener las dos cosas, pero sí se puede. Sí se puede. Al final yo siento que todo lo que estoy haciendo
vale la pena. Mencionaste algo muy importante, lo de que saliste a representar al país internacionalmente. Cuéntame cómo tomó Gabriela Samán esa primera experiencia. Bueno, sinceramente eso fue como un sueño para mí porque, bueno, desde que uno comienza en el sistema y ve que hay gente tan talentosa, tan maravillosa, que representa al país internacionalmente, eso te llena de muchísima ilusión, te llena de muchísima motivación, ver que tus hermanos venezolanos están afuera, dando la cara por el país, echándole pichón, mostrando el talento, porque Venezuela tiene muchas cosas buenas que mostrar. Eso motiva muchísimo. Entonces, pues para mí de chiquita ese era un sueño, salir a representar a mi país a nivel internacional en lo musical. Y la primera vez que, bueno, cuando nos dieron la noticia de que íbamos a salir como orquesta, eso yo no me lo creía en un principio. O sea, yo decía, hasta que yo no esté montada en el avión, yo no haya llegado al otro país, no esté tocando en la sala de conciertos, yo no me creo nada. Pero después llegó el día en que nos montamos y yo, sinceramente, yo sentía que eso era un sueño. Yo sentía que, o sea, yo no podía creer que todo lo que estaba pasando y por todo lo que yo había luchado desde pequeña, por todo lo que yo había trabajado, ya estaba sucediendo. O sea, llegó el momento, digamos, de la recompensa, por así decirlo de alguna forma, como de, mira, lograste todo el camino que transitaste desde que tomaste la viola, hasta que llegaste a la infantil, hasta que llegaste a la juvenil, y luego a la orquesta regional, y luego en la orquesta Juan José Landaete, y todo el tiempo que ha pasado a llegar al día de hoy, estás montándote en un avión para tomar un vuelo internacional. Eso yo, o sea, de verdad que yo no lo podía creer, eso era una cosa... No tiene precio. O sea, eso no tiene precio, y además la satisfacción que me generó haber hecho tan buenos conciertos allá, todo el trabajo, porque además la preparación previa que hay antes de un viaje internacional es bastante dura, eso no es nada más que uno viaja y muestra, sino que tiene una preparación detrás que es bastante fuerte, y ver que todo eso valió la pena al final cuando ya estábamos, que wow, o sea, que es una experiencia, o sea, eso es algo que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivirlo, y de verdad súper agradecida con mis padres, quienes fueron los que me iniciaron en la música, con mi orquesta, estar todo el día ahí estudiando, ver que tiene sus frutos es una cosa gratificante. Y para culminar esta maravillosa entrevista que hemos tenido contigo, te quisiera preguntar, ¿qué le dirías a la Gabriela que estaba empezando a tomar la viola, a la que sus padres le compraron el violincito, esa que tomó la decisión, yo quiero tocar eso? Okay. La Gabriela de 4 añitos en el núcleo. Ok, yo le diría hoy que no se rindiera, básicamente que no se rindiera, que sí va a ser un camino muy duro, van a haber altas y bajas, pero que no se rinda y que siga con esa constancia que la caracterice, con esa perseverancia, con esa disciplina. Yo soy una persona súper disciplinada, y sí hay momentos en que uno, bueno, se bajonea, pero yo le diría que siguiera con esa disciplina que la caracteriza. Yo le dijera que bueno, que siguiera su foco, ¿no? Que no mire para los lados, siguiera su foco y se siguiera enfocando en las metas y en los objetivos que ella quiere lograr, que lo va a lograr. Bello. Sí, señor. Fue un placer para nosotros tenerte en este episodio, Gabriela, de verdad muchas gracias, me dejas el corazón muy lleno con tus palabras, y ustedes síganos en nuestras redes sociales como @laclavepodcast para que puedan sintonizar a nuestros siguientes invitados. Bye bye. Feline, si había alguno que quisiera... Cayó el Mario Bro. Esa productora no colabora.